Documento confidencial. Subsiste por los aportes que sus seguidores realizan. No importa el valor. Puedes hacerlo llegar a través de PayPal a documentoconfidencial593@gmail.com. La niñera asesina. Un monstruo que en vez de cuidar bebés, los asfixiaba hasta matarlos. Christine Fallin era una joven con problemas familiares, pero nadie sospechaba de su instinto criminal hasta que fue demasiado tarde y comenzaron a contar los cadáveres. Cometió los crímenes de 5 bebés y un anciano con cáncer. Esta siniestra historia ocurrió entre 1980 y 1982 en Florida, Estados Unidos. 5 bebés y un hombre mayor murieron en ese periodo de tiempo en manos de una amable adolescente llamada Christine Fallin, que trabajaba como niñera y cuidadora de adultos. Después de divorciarse, la joven Christine, a quien le encantaban los niños, decidió que la forma más sencilla de ganarse la vida era hacer de baby sister. No tenía formación ni familia que la sostuviera, así que debía procurarse como fuera su sustento. El lunes 25 de febrero de 1980, los padres de Cassidy Johnson, de 2 años, la contrataron para que cuidara a su hija mientras ellos iban a trabajar. 4 horas después empezaron los problemas. La bebé, según su niñera, había sufrido un desmayo y como consecuencia se había caído de la cuna. El problema era que Christine no lograba despertarla. Llamó a la policía, que envió una ambulancia. La llevaron al hospital de Tallahassee. El profesional que la revisó observó un sospechoso golpe en la cabeza de Cassidy, pero la niñera lo había justificado contando que se había golpeado al caer desmayada. El diagnóstico fue inflamación cerebral, encefalitis. 3 días después, Cassidy murió. Si bien uno de los médicos que la atendió, Robert Body, recomendó informar los hechos de la policía porque lo ocurrido no parecía normal, todo quedó en la nada. Los padres jamás pensaron mal de su niñera de 16 años, por lo tanto no impulsaron investigación alguna. La autopsia del cuerpo certificó lo que ya intuían: la herida traumática en el cráneo provocada por la caída le había causado la muerte. Lo sucedido con Cassidy sumió a Christine en una gran angustia. Poco después del trágico incidente, se mudó a Lakeland, otra ciudad dentro del mismo estado. En 1982, al ser interrogada, confesaría que luego de estar jugando con Cassidy fuera de la casa, habían entrado y que la niña estaba muy alborotada. Eran cerca de las 8:30. Ella se comportaba de manera muy ruidosa, así que la sofoqué hasta que dejó de respirar y se puso violeta. Su corazón había dejado de latir, su pulso se había detenido y no estaba respirando. Entonces intenté que volviera a respirar y no pude. Llamé al departamento de policía y ellos llamaron a una ambulancia y la llevaron al hospital de Tallahassee. Unos meses más tarde, un pequeño de 3 años llamado Kyle Summerlin y que estaba bajo su cuidado enfermó gravemente. El diagnóstico médico estableció que cursaba una meningitis. Por supuesto, el niño logró recuperarse y no integró el listado de víctimas mortales de Christine. En febrero de 1981 le tocó el turno a Jeffrey Davis, un niño de 4 años, hijo de un familiar lejano de Christine. Según la baby sister, Jeffrey dejó de respirar de manera repentina mientras dormía la siesta. La autopsia demostró que el pequeño sufría miocarditis, una inflamación de la capa media de la pared del corazón y que, en alguna ocasión, puede provocar una muerte súbita. La causa podía ser un virus y así quedó asentado en los papeles. Si bien los doctores dudaron si ese solo motivo podía haber llevado a la muerte del pequeño, los padres se conformaron con las explicaciones médicas y las de la propia niñera. 3 días después fue el funeral y Christine quedó a cargo del primo del niño muerto, Jope Spring, de 2 años, para que los padres pudieran asistir al entierro.
Adivinen qué pasó. Joseph tampoco superó la hora de la siesta. Según Christine, escuchó un grito y fue corriendo al cuarto. Para cuando entré al dormitorio, el bebé ya estaba muerto, afirmó. Los profesionales de la medicina atribuyeron la muerte de Joseph al mismo motivo que la de su primo, una infección que le habría provocado miocarditis. 2 semanas más tarde, Christine fue hospitalizada por una infección viral en su tracto digestivo. Esta vez, algunos especialistas recordaron a la cocinera llamada Mary Tifoidea. A principios del siglo XX, ella constituía el primer caso registrado en los Estados Unidos de una persona sana o asintomática portadora de la fiebre tifoidea. No se sabe cuántos contagió, pero las autoridades la hicieron vivir en una especie de cuarentena obligatoria. ¿Podría ser que Christine portara algún virus fatal? Los doctores no encontraron conexión entre el virus de los chicos con el de Christine. La niñera otra vez fue exonerada de toda sospecha. Era una adolescente desgraciada a la que le sucedían cosas horribles. De Jeffrey Davis, Christine dijo en el juicio que lo había asesinado porque me volvía loca. Estaba realmente loca esa mañana. Lo saqué de la cuna y comencé a ahogarlo hasta que estuvo muerto. En el caso de Joseph, el chico estaba durmiendo una siesta. No supe qué pasó. Recibí el impulso y quise matarlo. Aseguró que puso sus manos alrededor del cuello de Joseph porque tuvo la urgencia de hacerlo. A pesar de las muertes que le rodeaban, Christine seguía cuidando niños. Charles y Jeffrey Hale, de 3 y 14 meses respectivamente, hijos de unos vecinos suyos, estaban bajo su supervisión cuando enfermaron. Los casos fueron graves al punto que fueron internados, pero esta vez los hermanos tuvieron suerte y sobrevivieron. En julio de 1981, Christine tenía ya 18 años. Dejó Lakeland y volvió a su Perry natal, al norte del estado de Florida. La realidad era que cada vez tenía menos trabajo porque los rumores sobre las coincidencias nefastas que rodeaban a los chicos que quedaban a su cargo habían empezado a correr. Reorientó su búsqueda laboral y comenzó a cuidar adultos mayores. William Swindley, de 77 años y paciente oncológico, la contrató para que lo asistiera y le hiciera de ama de casa. Murió en su propia cocina el mismo día que Christine comenzó a trabajar. Lo hallaron tirado en el piso. Los médicos atribuyeron su deceso a un ataque cardiomasivo. Pese a que ya eran 4 las muertes que habían ocurrido durante su supervisión, la amable y compungida Christine seguía sin despertar las sospechas de nadie. El 14 de julio de 1981, la media hermana de Christine, Betty Jane Daniels, de 19 años, llevó a su bebé a vacunar. Christine la acompañó. Cuando regresaba a su casa, Betty paró en un almacén para comprar unos pañales y dejó a Jennifer, de 8 meses, en el auto con su tía Christine. Unos minutos resultarían más que suficientes. Cuando Betty retornó al auto, Christine le dijo que no escuchaba la respiración de su sobrina. Betty no se asustó, pensó que Christine se equivocaba porque los bebés no respiran fuerte, le dijo. Pero cuando se acercó más a su hija, se dio cuenta de que tenía la piel azulada y que efectivamente no estaba respirando. Los médicos adjudicaron el fallecimiento al síndrome de muerte infantil súbita. Muchos hablaron de la mala suerte. Los bebés que estaban cerca de la niñera morían casi siempre. A pesar de eso, los que la conocían aseguraban que no había manera de que Christine pudiera lastimar a un niño. Era imposible. Christine dijo en 1982 que Jennifer estaba continuamente llorando y llorando y llorando y que me enloqueció. Así que solo puse mis manos alrededor de su cuello y apreté hasta que se cayó. Sería recién su 6º homicidio el que desactivaría la conducta criminal de Christine Foley. Travis
tenía 10 meses de vida cuando murió en julio de 1982. Y, por supuesto, estaba al cuidado de la baby sister mortal que ya había cumplido 19 años. En el mes de junio, Travis había estado internado en el hospital de Tallahassee por una neumonía. Apenas fue dado de alta, su joven madre, Lisa Coleman, quiso salir a celebrar. Para poder hacerlo, esa noche del 2 de julio, contrató a Christine Foley para que atendiera a su bebé. Christine, que en ese entonces vivía con su novio Robert Johnson, le ofreció a la madre que lo dejara en su casa a dormir. A la mañana siguiente, cuando Lisa pasó a buscarlo, encontró a Travis muerto en la cama. A simple vista no había señales de agresión o de violencia. Christine sostuvo que la última vez que lo había visto con vida había sido cuando le cambió el pañal y le dio su remedio a las 3 de la madrugada. Los médicos esta vez no prestaron atención a las abundantes lágrimas de Christine ni a sus dichos. Fueron a fondo con la autopsia. El análisis estableció que el fallecimiento se había producido por falta de oxígeno, pero descubrieron que Travis tenía importantes heridas internas similares a las que se producen cuando una persona es asfixiada. ¿Había sido Travis sofocado intencionalmente? Ellos creían que sí. La investigación policial demostró que no había sido una muerte natural. Christine estaba, por primera vez, en la mira de los detectives de homicidios. Respecto a Travis, la niñera confesó en el juicio que estaba durmiendo cuando lo maté. Yo solo lo sofoqué, sin razón aparente. 5 niños y un adulto habían fallecido al cuidado de Christine. No podía ser solo efecto de la casualidad. Las autoridades decidieron internar a Christine en un centro de salud mental para realizarle exámenes psiquiátricos. Ella fue voluntariamente. Al mismo tiempo, la policía halló indicios para acusarla formalmente por 3 de las muertes. La detuvieron. La policía interrogó a la niñera, quien confesó, sin titubeos, 3 de los crímenes. Dijo haber escuchado voces que la instaban a matar. Explicó que los había asfixiado utilizando mantas y almohadas. No sé por qué lo hice. Le puse una mantilla sobre su cara. Una voz me decía dentro de mí, mata al bebé, mata. Una y otra vez. Después me daba cuenta de lo que había pasado, explicó a los detectives. La manera en que lo hice es algo que vi en la televisión. De todas formas, lo hice a mi manera, fácil y simple. Nadie podría haberlos escuchado gritar. Los maté, es todo lo que tengo para decir. No sé por qué. Christine se declaró culpable de 3 de los asesinatos. Entre septiembre y diciembre de 1982, fue sentenciada a cadena perpetua. Su confesión de los crímenes de Cassidy Johnson, Jennifer Daniels y Travis Coleman le evitó ir a juicio y la posibilidad de ser condenada a muerte en la silla eléctrica. 3 años después de haber ingresado en prisión, reconoció también haber asesinado a William Swindley. Lo habría ahorcado. Christine Leverman Slaughter nació el 12 de marzo de 1963. Hoy tiene 57 años. En Perry, Florida, Estados Unidos. Era la segunda hija de Ann, una joven de 16 años, y Thomas Slaughter, de 65. Su hermana Carol había nacido 1 año y medio antes. Vivían en la pobreza y constituían una familia totalmente disfuncional. A los pocos meses de nacer, Ann abandonó el hogar, regresó embarazada, tuvo el bebé y volvió a irse. Otra vez retornó con una gestación avanzada. Así nacieron Michael y Earl. Thomas, su marido, sostenía que solo uno de ellos era su hijo biológico. Durante las ausencias de Ann, Thomas hacía lo que podía con los chicos. Solía llevarlos al bosque, donde él cortaba leña. Un tiempo después, cuando Thomas tuvo un accidente laboral, Ann decidió abandonarlos de forma definitiva.
Subió a los 4 chicos al auto y los dejó sentados en un banco en el centro comercial de Perry. Christine pasó a vivir en remolques y moteles hasta que las autoridades los enviaron a distintos hogares de menores. Dolly y Jesse Foley no podían tener hijos. Jesse conocía a los chicos Lauder, así que decidieron adoptar en 1967 a Carol y a Christine, los dos mayores. La llegada de las niñas al nuevo hogar familiar fue todo un acontecimiento, pero el idilio duró poco y nada. Christine fue diagnosticada con epilepsia. Sus compulsiones y rarezas de conducta alteraban la vida familiar. Tenía problemas de obesidad, dificultades en el aprendizaje y empezó a demostrar una fuerte animadversión contra los padres adoptivos. Su mirada vacía y su comportamiento antisocial iba en peligroso aumento. La rabia solía descargarla contra los animales domésticos. Tomaba gatitos pequeños, los estrangulaba y los tiraba de gran altura para ver si tenían, como sostiene la cultura anglosajona, 9 vidas. Verla disfrutar del sufrimiento animal y de la muerte era escalofriante. La convivencia se volvió imposible. El nivel de discusiones con las dos chicas se volvió tan violento que, en más de una ocasión, tuvo que intervenir la policía. Todo terminó mal. Los Foley decidieron enviar a las dos hermanas a Orlando, a una especie de hogar para chicos con problemas. En el libro sobre el caso El corazón es un instrumento, la autora Madeleine Blaze sostiene que las hermanas habían sido objeto de maltrato físico y abusos sexuales por parte de Jesse Foley. Si bien Jesse lo negó tajantemente, la policía lo arrestó 2 veces por acusaciones que sostenían que había abusado de Carol. Un año después, las chicas dejaron el establecimiento y volvieron con los Foley, pero las cosas no mejoraron. El episodio final ocurrió en octubre de 1975. Jesse golpeó a Christine durante 10 minutos seguidos. Al día siguiente, las chicas escaparon de la casa, mientras Carol buscó trabajo para instalarse por su cuenta. Christine, con 12 años, rastreó a su madre biológica. La encontró y se mudó con ella, pero tampoco eso funcionó. A los 14 años, Christine ya pesaba más de 100 kilos. Los trastornos con su alimentación y con su carácter continuaban. En septiembre de 1977, Christine se casó con el que era su hermanastro de 20 años, Gover Foley. Fue un desastre absoluto. Los agresivos altercados los llevaron al divorcio en 6 semanas. Luego de esa experiencia matrimonial, Christine desarrolló una manía compulsiva de ir a las guardias de los hospitales. En un lapso de 2 años tuvo 50 internaciones. Necesitaba llamar la atención. En una oportunidad aseguró que la había mordido una serpiente. Decía que alucinaba, que veía puntos rojos, que menstruaba de manera excesiva. El diagnóstico fue síndrome de Munchausen, una alteración mental que lleva a una persona a fingir que padece enfermedades para obtener atención médica. Para ello puede exagerar o inventar síntomas e incluso lastimarse. Entre todas esas alteraciones mentales e internaciones acaecieron también sus horrendos crímenes. Después de 25 años de vivir en prisión, Christine no podía pedir libertad condicional. La última vez que el Comité de Revisión de Libertad bajo palabra tuvo su caso en consideración en noviembre de 2017, rechazó su pedido. La próxima oportunidad la tendrá en el 2024, cuando tenga 61 años. Mientras espera ese momento en el Correccional Homestead de Florida. El paso de los años y el consumo de información suelen no borrar nuestros temores atávicos, aquellos de los que hablamos al comienzo de la nota, más bien los exacerban. En el libro Asesinato en América, de los autores Ronald y Stephen Holmes, recogen unos dichos de la convicta que consiguen alimentar esos miedos. Relatan que una vez le preguntaron qué le gustaría hacer si consiguiera salir de prisión, y ella sorprendió con su respuesta, alegando
que lo que querría es retomar su trabajo de niñera y agregó que ama a morir a los niños.